Saludo cordial. Bueno, estudiantes de grado sexto, este es un video que estoy elaborando para desarrollar un ejemplo que les sirva de guía para resolver las actividades propuestas en la guía que les compartí, la guía número 2 del tercer periodo. Entonces aquí me he inventado un ejercicio en el cual lo que vamos a hacer es calcular la media, la mediana y la moda, y les estoy sugiriendo unos pasos para que ese proceso de cálculo sea más sencillo. Bueno, entonces tenemos el ejercicio, determine la media, la mediana y la moda del siguiente conjunto de datos tomando tallas de 20 alumnos de 6.3. Los datos se encuentran en centímetros y estos son los 20 datos que nos dan. No están organizados, ¿sí? Entonces el primer paso que yo recomiendo hacer es ordenar el conjunto de datos. De menor a mayor o de mayor a menor, generalmente se ordenan de menor a mayor. Entonces yo lo que hago es ir identificando la menor talla en este caso, que es 150, y luego voy ubicando a ver si hay más de esos y cada vez que exista uno, pues lo voy escribiendo en ese orden. Luego paso al siguiente, después de 150 tendría que buscar el 151, pero no está dentro de los datos que hay en el conjunto dado. Entonces paso al siguiente, 152, y escribo tantas veces como esté. Y entonces ya aquí tenemos el conjunto de datos organizados, ¿sí? ¿De dónde salió esto? De ordenar estos que eran lo que nos daban en el problema. Eh, Decir que la realización de ese paso es importante sobre todo para identificar la mediana y la moda. Ya ustedes a estas alturas han visto la guía y ya saben qué es la moda, qué es la media. Y saben también, de acuerdo a eso que está ahí, que hay unos procesos que llevan para calcularlas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la moda, pues tenemos que decir que la moda, en este caso de datos sueltos, es el dato que más se repite, el que más se repite. Que la mediana, si el conjunto de datos es impar, corresponde, luego de ordenarse, al dato que está justo en la mitad. Pero si el conjunto es par en cantidad de datos, como es este caso, se deben tomar los dos datos centrales y promediarlos, es decir, sumar esos dos datos centrales y ese será nuestra mediana. Y para el cálculo de la media, pues básicamente lo que se hace es sumar todos los datos y dividir entre la cantidad de datos. Entonces, en este caso, dividir entre 20. Entonces, vamos a pasar a ver cómo es que resolvemos esto. Decimos que ya tenemos los datos organizados. Otro paso que yo propongo, determinar la frecuencia y organizarlas en una tabla. En este lado tengo los X u Y que representa cada una de los datos, digamos así, y estas son las frecuencias que corresponden a las veces que aparece esa característica o ese dato, 150, en el grupo de datos. En este caso, 150, 152, 155, 156, 157 y 158. ¿De dónde salen esos? Estos son los datos diferentes que se presentan aquí, en el conjunto que inicialmente nos daban. Y luego, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Las frecuencias, ¿qué son? El número de veces que aparece el 150. Entonces, ¿cuántas veces aparece el 150? 5. ¿Por qué 5? Porque cuando organizamos los datos, aquí aparece una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ya no hay más. Ya sigue otro número y así sucesivamente hacemos con cada uno de estos. Entonces, tenemos en la tabla que eh, 150 aparece 5 veces, 152 2, 155 8, 156 3, 157 1 y 158 1. Bueno, esto es importante porque si tenemos los datos ya organizados de esta manera, es fácil encontrar acá donde nos dicen los estadísticos que nos piden encontrar la moda. ¿Y qué es la moda? Entonces, para este tipo de problemas, la moda es el dato que más se repite. Como nosotros ya miramos la repetición de cada dato, pues es fácil determinar, por ejemplo, en este caso, que nuestra moda para este ejercicio es 155. ¿Por qué? Porque es la que tiene una mayor frecuencia, en este caso 8. Entonces la moda no necesitamos un algoritmo para calcularla, sino simplemente es determinar
el dato que más se repite. En este caso, entonces podemos con seguridad decir que la moda es 155 centímetros. O sea, recuerden que los datos están dados en centímetros, 155 centímetros. Entonces ya tenemos el primer estadístico. Ahora, la mediana. ¿Cómo se calcula la mediana? Entonces les decía yo que hay que organizar los datos para calcular la mediana. Entonces nos vamos a guiar por este orden que tenemos. Y que si la distribución era impar, es decir, si aquí había un número impar, buscábamos el dato del centro y ese dato ya era la mediana. Pero como en este caso la distribución es par, una cantidad de datos par, entonces tenemos que tomar los dos del centro y sumarlos para luego dividirlos entre dos. Y esa será nuestra mediana. ¿Cómo sabemos cuáles son los dos del centro? Pues como ya los tenemos organizados, pues es fácil, cancelamos, digamos, este con este y vamos cerrando por delante, por detrás de y ordenado. Entonces vamos cancelando uno de adelante, uno de atrás, uno de adelante, uno de atrás, uno de adelante, uno de atrás, uno de adelante, uno de atrás. Y quedaron estos dos. O sea que estos dos datos se suman y se dividen entre dos. Aquí quedó el 155 y el 155. Luego, cuando sumemos y dividimos entre dos, nos va a dar otra vez 155. ¿Por qué? Porque el dato es el mismo casualmente. Pero, ¿qué ocurriría donde fuera, digamos, un 6? 155 acá y un 156 acá, pues habría que sumar y ya no daría 155, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo. Entonces ya identificamos los dos datos centrales. Entonces, lo que habría que hacer sería sumar 155 centímetros más 155 centímetros y esa suma dividirla entre 2. A esto se le conoce como la semisuma. Y encontraríamos entonces que esta operación al sumar y dividir entre 2 pues nos da 155 centímetros. ¿De acuerdo? Porque aquí daría 310 y al dividir entre 2 otra vez daría 155 centímetros. Y ya no quedaría pendiente sino únicamente la media. El media o promedio aritmético. La media o promedio aritmético. La media o promedio aritmético es la sumatoria de todos los x sub i dividido entre el número de datos. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. La sumatoria de todos los x dividido entre el número de datos. Independientemente. También la podemos trabajar en materia. De esta forma, perdón. La sumatoria de las f sub i por los x sub i. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Que esta se hace sin analizar las frecuencias. Se suman todos los datos tal cual como nos los dan. Es importante que estén ordenados o desordenados. Se tienen que sumar en este caso los 20 datos y dividir entre 20. ¿De acuerdo? Pero en este caso es más reducida la operación porque no hay que hacer sino para nuestro caso que salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de datos que se repiten, sería cada frecuencia multiplicada por el dato y dividido entre n. Son equivalentes. En la aplicación termina siendo lo mismo. Vamos a desarrollarla con la segunda fórmula para que vean cómo funciona. Entonces decimos que esto es igual a la sumatoria, pero ¿la sumatoria qué es? Pues plantear una suma. ¿Una suma entre qué? Entre cada x sub i por las veces que aparece. Entonces, en este caso, 150 por 5. Sumatoria más el siguiente, 152 por 2, porque aparece dos veces. 152 por 2, más el siguiente, 155 por, ya vimos, por 8, más el siguiente, 156 por 3, más el siguiente,
157 por 1 más el último 158 por 1 porque nada más aparece una vez. Y todo eso dividido entre ¿cuánto? Entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque únicamente son 20 datos. Ahora, ya esto sería cuestión de calculadora. Esto sería utilizar la calculadora. Bueno, aquí decir que si vamos a utilizar la calculadora hay que tener muchísimo cuidado con no hacer las operaciones seguidas sin uso de paréntesis, porque la calculadora ella simplemente tiene un programa y si nosotros no sabemos meter los datos a la calculadora podemos obtener resultados erróneos, ¿sí? Entonces yo aconsejo que, por ejemplo, a ver, esto puede ser tedioso, pero como yo no sé qué tipo de calculadora tenga cada uno de ustedes en sus casas, entonces de pronto hacer un poco más de pasos, pero la idea que yo les quiero dar es que garanticen que las operaciones queden tal cual como en este caso hay que hacer. Por ejemplo, acá tenemos 150 por 5, pues hacemos la operación 150 por 5 y vamos colocando el resultado, 750, más 152 por 2, entonces eso es 304, más 155 por 8, 155 por 8 y eso nos da 1240, más 156 por 3, 156 por 3 nos da 468, más, ¿se observan? 157 por 1 pues nos va a dar 157 y 158 por 1 pues nos va a dar 158. Y todo eso, recuerden, dividido entre 20. Después, ¿qué hacemos? Como ya tenemos los resultados de los productos que se formaron ahí, ¿sí? Pues lo único que hacemos es sumar todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que sumar? Pues 750 más 304 más 1240 más 468 más 157 más 158. Y eso nos da un resultado. ¿Qué resultado? Nos da 3077. 3077. Y eso, otra vez, dividido entre 20. Y finalmente, ya para conocer nuestra media o nuestro promedio aritmético, hacer esa división que se plantea ahí. 3077 dividido en 20. Y eso nos da 153,85. Y recuerden, estábamos trabajando en centímetros. Y así completamos el desarrollo del ejercicio, lo que nos pedían la media, la mediana y la moda. Entonces, espero que les sirva para resolver los ejercicios planteados en la guía. Mucho ánimo y bendiciones.